Gracia y paz, hermanos, estamos entrando en nuestro 11º día, bien en la mitad de nuestro ayuno. Si todavía no haces parte o no te has unido, estás a tiempo todavía. Te invito a unirte a nosotros para ser parte de este ayuno 21 días removiendo el velo. Serán 21 días poderosos, porque ya estamos en la mitad y estamos hablando un poco sobre la ley y la gracia, la diferencia entre la ley y la alianza, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si este es el primer video que vas a ver, ya hemos grabado varios, estamos en el 11º, este es el 11º ya, y hoy estaremos hablando el porqué de la ley. Entonces, si Dios da una ley, si el hombre no podía cumplir la ley, ¿por qué Dios da la ley? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Tal vez sea la pregunta de algunos, la duda de algunos, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué. Dios no hace nada por acaso. Él tiene un propósito para todo. Y hay algo que la mayoría de las iglesias evangélicas, podremos decir que todas tal vez, creen que la salvación es por la fe y no por obras, ¿verdad? Que la salvación viene a través de la gracia y a través de la fe. En eso creo que todas las iglesias evangélicas tal vez concordamos, ¿verdad? Tenemos esa misma idea. Solo que algunas piensan, ¿verdad?, que la salvación es por fe, y bueno, fui salvo por fe, pero después para vivir la vida cristiana hay que vivir por la ley, ¿verdad? La fe, la gracia es solamente para el primer momento, para creer y ser salvo, pero después necesitan vivir una vida siguiendo mandamientos. Tal vez no sean los mandamientos tal cual están en la ley, ¿verdad? Pero sí, haz esto, haz aquello, puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto es pecado, aquello no es pecado, ¿verdad? Enfatizan la obediencia a las reglas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Intentan ser aprobados delante de Dios obedeciendo los mandamientos. Constantemente, ¿verdad? Muchas iglesias constantemente hacen llamados al frente, ¿verdad? Pasen al frente aquellos que quieren comprometerse con Dios a cumplir tal cosa, tal mandamiento. A veces no se usa la palabra mandamiento así, pero sí, ¿quién quiere cumplir en esto? ¿Quién quiere ser obediente a Dios en aquello? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Constantemente la gente falla, ¿verdad? Y es por eso es muy común ver muchos cristianos en crisis, en angustias, incluso en depresión. Ya oí testimonio de una hermana que entró en depresión por escuchar los mensajes. A usted puede decir, pero eso es posible, puede suceder, puede, ¿verdad? Porque el mensaje que ella escuchaba era ¿cuántos le gustan los héroes del Antiguo Testamento? Y a quién no le gusta, ¿verdad? Los milagros que ellos hicieron. Ahí ella levantó la mano, los otros también. ¿Cuánto le gustaría ser como los héroes del Antiguo Testamento? Ahí todos levantaban la mano. Si quiere ser como ellos, tiene que hacer esto, aquello otro, aquello otro. ¿Y qué es lo que sucede? Esa hermana vio que ella no conseguía hacer las cosas que aquellos hombres del Antiguo Testamento hacían. Ella vio que había muchas cosas que ella no conseguía y todo eso la hacía sentirse culpable, acusada, debajo de condenación, ¿verdad? Sentirse que no estaba ni apta para buscar de Dios o servir a Dios, y llegó a un nivel que entró en depresión por causa justamente de esa ley, de esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos hermanos o muchos cristianos bien intencionados, ellos piensan que colocando leyes, ¿verdad? Para aquellos nuevos convertidos, para los hermanos que llegan a la iglesia, que colocando leyes van a hacer que esos hermanos anden por el camino de la rectitud, como dicen algunos, la sana doctrina. Piensan que colocando leyes y mandamientos las personas van a estar firmes en Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Por más que sean buenas intenciones, la gente no consigue cumplir leyes, ¿verdad? No consiguen cumplir mandamientos.
¿Por qué? Porque nuestra obediencia a ley y mandamiento muchas veces falla, ¿verdad? Por más que hagamos, siempre vamos a sentir que estamos endeudados y que nunca es suficiente para ser aprobados por Dios, ¿verdad? Y el resultado de esto es una vida de angustia, una vida de prisión. Ahí usted puede decir, entonces quiere decir que la ley es mala, ¿verdad? Evidentemente que la ley no es mala. La palabra de Dios dice que el mandamiento, o sea, la ley es santa, es santo, es justo y es bueno. Dice allí en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hebreos 8:7 y 8 dice así: si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza, pero Dios encontró imperfecta aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. O sea, la ley es buena, ¿verdad? No estamos diciendo que la ley es mala. ¿Y quiénes somos malos? Somos nosotros, no es la ley. La ley nos dice lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer. O sea, la mayoría de las leyes que uno ve en la mayoría de los países, a no sé que sea un país medio dictador o medio, no sé, medio corrupto, pero la mayoría de las leyes que son puestas en los países son buenas, ¿verdad? No robe, no mate, eso es bueno. No dé falso testimonio, es bueno. O sea, la ley en sí es buena. Es lo que dice aquí. La Biblia, la ley es santa, la ley es santo, el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, el problema no está en el mandamiento ni en la ley. El problema está en nosotros, que queremos vivir en la ley para agradar a Dios y nunca vamos a poder cumplirla. Es por eso que aquí dice, ¿verdad? Que Dios vio que la ley, ¿verdad? Que la antigua alianza, la primera alianza era imperfecta. Eh, y que no habría, dice aquí, si la primera alianza hubiera sido perfecta, Hebreos 7:8 no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y Judá. O sea, en sí no era la alianza que era imperfecta. Quien era imperfecto era la gente. No era imperfecta para aplicarla a un pueblo que es imperfecto. Entonces, si queremos vivir por la ley, no vamos a conseguir cumplirla. Por eso es que Dios criticó aquí. O sea, Dios dijo que la ley era imperfecta, porque literalmente nadie podía cumplirla, ¿verdad? Después de todos aquellos que oyen la ley, ¿verdad? Si no la practican, eh, después de todo, no son los que oyen la ley, sino los que la practican, los que son aceptados por Dios. Dice allí Romanos 2:13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la pregunta que nos lleva a esto es, ¿cuántos practicantes de la ley existen? ¿Verdad? La respuesta es cero. ¿Verdad? ¿Cuántos consiguen practicar la ley? No hay nadie, nadie. El único que cumplió la ley, dice la Biblia, fue Jesús. Pero no hay hombre. Nosotros vemos que del más grande al más chico en la Biblia, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos, fariseos, la Biblia dice que ellos fallaban. Allí dicen en Romanos 3:19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. O sea, la ley, la ley es un espejo, ¿verdad? La ley no fue diseñada. La ley fue diseñada para silenciar a todos. O sea, ¿qué puedes decir en una respuesta cuando la ley te señala tus pecados y te dice que eres pecador? O sea, ¿cuál es la respuesta? En verdad, Dios dio la ley, como dije aquí al inicio, no fue para cumplirla. Aunque parezca extraño, ¿verdad?, decir eso. Pero Dios no dio la ley para que nosotros la cumpliéramos.
Dios dio la ley para que nosotros pudiéramos ver quiénes nosotros somos. La ley es como un espejo. Cuando usted se mira en el espejo, usted ve, ay, no me había dado cuenta, ya vio, no me había dado cuenta, tengo una mancha aquí. Ay, no me había dado cuenta, estoy despeinado. Ay, no me había dado cuenta, estoy con el pantalón roto o el buzo roto y nadie me dijo nada. Ay, no me había dado cuenta que comí, me ensucié aquí y yo en medio de toda la gente y toda la gente viéndome, yo con el buzo sucio. Y solamente cuando usted se va delante del espejo se ve, ¿verdad? Si usted no hubiese mirado un espejo, no se daba cuenta, estaba despeinado, que estaba sucio, ¿verdad? Que tiene una mancha. El espejo le muestra. La ley es ese espejo. La ley nos muestra nuestros defectos, muestra las fallas que nosotros cometemos. La ley es como si fuera, por ejemplo, supongamos que tenemos un vaso con agua y abajo de ese vaso con agua hay, hay mugre, ¿verdad? Abajo de ese vaso con agua hay suciedad. ¿Qué es lo que sucede? Si usted deja el agua quieta, si el agua está quieta, aparentemente está limpia. Pero si usted agarra una cuchara y comienza a revolver toda la suciedad que estaba abajo del agua, comienza a levantarse y comienza a aparecer en el agua. Mi pregunta es, ¿la cuchara colocó la suciedad dentro de aquella agua? Claro que no. La suciedad ya estaba dentro del agua, solo que no se veía. Cuando la cuchara revolvió aquella agua, toda la suciedad subió, se mostró, salió a la luz, ¿verdad? Y así podemos verla. La ley es igual, la ley es como aquella cuchara que comienza a revolver en nosotros y comienza a mostrar la suciedad, ¿verdad? Comienza a ver los problemas, comienza a ver la suciedad que tenemos. Entonces, la ley nunca, o sea, el objetivo de Dios nunca fue que el hombre guardara la ley. Y sí, ¿verdad? Que a través de la ley nosotros pudiéramos ver quiénes nosotros somos, ¿verdad? El objetivo de Dios, si dijéramos que Dios dio la ley para que la cumpliéramos, diríamos que Dios es cruel, pero no es así. ¿Por qué? Porque la ley es contraria a nuestra naturaleza, ¿verdad? Dios nos dio la ley justamente para mostrarnos quiénes nosotros somos. Y una vez que nosotros nos vemos quiénes nosotros somos, podamos entender que necesitamos un Salvador y recurrir a Él. Dice allí en Mateo 5:20, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, vemos que la ley, como dijimos, Dios no la dio para que la cumpliera, porque ni siquiera aquellos expertos de la ley, ¿verdad? Aquellos escribas y fariseos que eran los más destacados en la religión, conseguían cumplir. Mire lo que dice Romanos 2, 21 y 24 al respecto de estos hombres. Tú pues que enseñas a otro, hablando de los escribas y fariseos, como dije aquí, eran los religiosos en el nivel más alto de religiosidad, los más santos, los más consagrados, los más puros delante de los ojos de los hombres, ¿verdad? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, la ley es un callejón sin salida. Vemos aquí que aún incluso aquellos escribas y fariseos, dice aquí que provocaba que los impíos, que los gentiles blasfemasen contra Dios por causa del comportamiento de ellos, porque eran hipócritas, ¿verdad? Mostraban una cosa, pero en verdad no la practicaban. Y por último, la ley es una prisión, ¿verdad? La ley es una prisión. Si hay algo que no es divertido, es estar bajo custodia, ¿verdad? Encerrado en una celda. Eso fue justamente lo que hizo la ley, ¿verdad? La ley fue esa prisión. La ley
es algo que prende a las personas, que encierra en una prisión, ¿verdad? Fue justamente como dijimos lo que la ley hizo. Ella te encerró hasta que pudieras ver la necesidad de Cristo. Ahora que tienes fe en Él, ¿verdad? Ya no estás más debajo de la tutela de la ley, o sea, no estás más debajo de esa prisión, porque Él nos hizo libres. La Biblia dice que para libertad Él nos hizo libres. Allí en Gálatas 3, 25, 23 al 25 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero antes, como decía aquí, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la Biblia dice que estábamos encerrados en esa ley. En Gálatas 3:23, Pablo dice que la ley era como una prisión, ¿verdad? Y esta ilustración nos muestra claramente cómo es vivir bajo la ley. Es una prisión, ¿verdad? En una prisión el preso no decide nada. En una prisión el preso no decide a qué hora se levanta, el preso no decide a qué hora come, el preso no decide a qué hora se baña, el preso no decide a qué hora tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Qué hora tiene que dormir, qué hora tiene que levantarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida es decidida allí dentro de la prisión. La prisión decide su vida. Es por eso que muchas veces, ¿verdad?, aquellas personas estuvieron muchos años dentro de una prisión, cuando salen afuera, al mundo y afuera, no consiguen adaptarse, porque estaban acostumbrados a vivir una vida donde se le era dicho lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Pero la Biblia dice entonces que la ley era como una prisión, la ley nos decía lo que teníamos que hacer y estábamos presos. Pero cuando Cristo vino, la Biblia dice que Él nos vino para darnos libertad, ¿verdad? Para libertad, dice Pablo, fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, nos sacó de esa prisión. Y por último, nosotros morimos para la ley, ¿verdad? Cada vez que enseñamos que el fin de la ley, cada vez que enseñamos el fin de la ley, inmediatamente se levanta un batallón de personas para acusarnos de producir cristianos descuidados e improductivos, ¿verdad? A la gente le cuesta imaginar cómo podemos quedar bien sin Moisés, sin la ley, ¿verdad? En cambio, los cristianos hacen un esfuerzo increíble para guardar la ley, cuando la verdad es que trae más lucha contra el pecado y no menos. Si estar debajo de la ley es nuestro problema, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Verdad? La solución es morir para la ley y vivir para Cristo. Allí dice en Romanos 7:4, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pero Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, si queremos dar fruto, si queremos servir, solamente hay una manera que eso suceda, ¿verdad? Dios quiere que nosotros podamos estar libres de la ley para poder confiar nuestra vida en sus manos, ¿verdad? La ley no es una fuente ni tampoco un objetivo. Conocer a Jesús es nuestra fuente de sanidad y de vida correcta. Conocer a Jesús es el objetivo de la vida cristiana. Morimos para la ley para que ahora podamos vivir una vida para Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, un gran abrazo y nos vemos mañana con el siguiente capítulo de este libro que estamos compartiendo, ¿verdad? Que estamos hablando, y de este ayuno que estamos hablando sobre 21 días removiendo el velo. Un gran abrazo para todos, bendiciones. Hasta mañana. Chau, chau, bendiciones.